En esta oportunidad desarrollaremos el tema fallas del mercado, bienes públicos, el Estado y los bienes públicos. Veamos. Las fallas de mercado, primeramente. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el fallo de mercado? Un fallo o una falla de mercado es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar y suministrar los recursos de forma eficiente. También se puede producir el fallo de mercado porque el equilibrio del mercado proporcione menos cantidad de un determinado bien de lo que sería eficiente. En una economía, el sistema de precios de un mercado competitivo es capaz de abstener todos los bienes y servicios de una economía. De manera que una falla de mercado ocurre cuando los recursos se asignan mal o se distribuyen de manera ineficiente, desigualitariamente. El resultado, finalmente, es el desperdicio o el valor perdido. ¿Cuáles son los 5 fallas de mercado? Identificaremos en esta mañana las fallas de mercado. 1. Es la inestabilidad de los ciclos económicos, como vemos en las figuras. 2. La existencia de bienes públicos. 3. Las externalidades. 4. La competencia imperfecta. 5. La distribución desigual de la renta. No hay una justa distribución del ingreso nacional. ¿Qué es un mercado incompleto? La existencia de mercados incompletos es otro fallo de los mercados, el cual se produce cuando los mercados privados no suministran un bien o servicio, aun cuando el coste de suministrarlo sea inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar. ¿Y cuáles son las medidas del Estado para evitar el fallo del mercado? En cuanto a las medidas que toma el Estado para evitar las fallas de mercado, están: ante la competencia imperfecta, justamente el Estado dictamina leyes antimonopolios con el objeto de defender la libre competencia. Ahora, ¿cuáles son los tipos de fallas de mercado? Son los siguientes: 1. Competencia imperfecta. 2. Inexistencia de bienes públicos. 3. Abastecimiento ineficiente de bienes. 4. Exceso de abastecimiento de bienes de efecto social negativo. 5. La existencia de externalidades. Y entre otras tenemos la inmovilidad de los factores de producción, la información imperfecta, la creación de inequidades y el corto término de tiempo. Veamos ahora el punto 2, los bienes públicos. Un bien público es aquel bien cuyo consumo es indivisible y que puede ser consumido por todos los miembros de una comunidad sin excluir a ninguno, como es el alumbrado público de las calles, por ejemplo, los parques, la defensa nacional, las políticas de medio ambiente. Entre otras podemos mencionar, por ejemplo, como hasta el momento solamente hemos estudiado bienes de tipo privado, pero ahora el escenario cambia cuando los bienes son gratuitos. Las fuerzas del mercado que normalmente asignan los recursos económicos no aplican cuando los bienes son gratis o son bienes públicos. Cuando un bien no tiene precio, no hay garantía que producirá o que se consumirá en las debidas cantidades. Tipos de bienes. Podemos enumerarle que existen bienes privados, bienes públicos, los recursos comunes, el monopolio natural, bienes excluyentes y bienes de rival en el consumo. Los bienes públicos pueden provocar un fallo de mercado y pues aquí observamos que no se paga por su uso. 2. La falla de rentabilidad. 3. La empresa privada no interviene. 4. Su uso sufre deterioros. 5. Se producen externalidades negativas. Por ejemplo, las personas tienen acceso libre y gratuito a las playas y se benefician de ellas sin pagar nada. Esto hace que ninguna empresa privada esté interesada en gestionarlas, ya que no van a poder cobrarle a los usuarios. Las propiedades de bienes públicos, veamos y observemos, son los siguientes. Se consumen conjuntamente, dando utilidad a más de un consumidor a la vez. No se pueden excluir a un individuo o a un colectivo de su consumo, tienen la misma oportunidad. El consumo no es rival,
lo que consuma un nuevo individuo no afecta o limita el consumo al resto de los consumidores. Veamos ahora los bienes públicos y los recursos comunes. Hay una diferencia entre estos dos bienes. Un requisito fundamental para que un mercado funcione correctamente es que los derechos de propiedad del bien o servicio que se negocien estén perfectamente definidos. El funcionamiento del mercado entonces descansa en la negociación entre el titular del bien y un tercero que quiere adquirirlo. Esta negociación conduce al establecimiento de un precio que satisface a ambas partes y permite la transacción. Pero para que dicha negociación sea posible es necesario que esté perfectamente definido quién es el titular del bien. Problema, por ejemplo, radica en que aquellos bienes que tienen valor económico pero cuya propiedad no está determinado, lo que impide que pueda haber una negociación que permita fijar su precio. Un ejemplo tenemos: una atmósfera limpia, sin contaminación, tiene valor económico. Es beneficiosa para toda la sociedad, pero no tiene propietario. Cuando no hay propietario, se puede utilizar entonces el bien gratuitamente, sin pagar por él algún costo. Esto representa o presenta el peligro de un mal uso de ese bien, ¿no? Y es un despilfarro en realidad. Gratuito, entonces, se pueden agrupar en dos grandes categorías: bienes públicos y recursos comunes. Entonces veamos ahora los bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos que tienen libre acceso para todo el mundo y son limitados su uso. Por ejemplo, las playas, los ríos, el aire, la defensa nacional, la seguridad ciudadana, todos ellos son bienes públicos, ¿no? El problema de estos bienes públicos es que al no poderse restringir su uso, se benefician personas que no pagan por su uso el precio que debe pagarse. Por ejemplo, las personas tienen acceso libre y gratuito a las playas y se benefician de ellas sin pagar nada. Esto hace que ninguna empresa privada esté interesada en gestionarlas, ya que no va a poder cobrarle a los usuarios. Cuando el Estado invierte en un bien público, tiene que saber que esa inversión está justificada, es decir, si el beneficio que generará será superior a su coste. El problema surge por la falta de un precio de referencia. El precio de un bien nos permite conocer cuánto lo valoran los compradores, pero surge la pregunta: ¿cuánto valora una familia el que la playa esté limpia? Asimismo, ahora veamos los recursos humanos. En esa parte vemos que son libres. Los recursos humanos son de libre acceso, al igual que en los bienes públicos, con la diferencia de que son limitadas. Su uso por una persona sí limita el uso de otras personas interesadas. ¿Están disponibles? Sí, en el mercado, pero para cualquier consumidor que los necesite. Ejemplo: la pesca, la caza, los servicios de urgencia de un hospital, el aire limpio y las aguas, las carreteras congestionadas, los peces, las ballenas forman o son recursos comunes. El problema es que, al ser gratuitos, se tiende a utilizarlos más de lo conveniente, impidiendo su uso por terceras personas que pudieran tener mayor necesidad. Uno de los ejemplos: las urgencias de un hospital público, su capacidad de atención es limitada, por lo que su uso por una persona dificulta o incluso puede impedir su aprovechamiento por un tercero. Por lo general, se acude a urgencias con más frecuencia de la necesaria. Veamos ahora el Estado y los bienes públicos. Solución a los problemas del uso de bienes públicos y de recursos comunes es cuando el Estado puede tratar de paliar el mal uso de los bienes públicos, fijando normas que regulen su respectivo empleo de uso correcto. Esto justifica que debe intervenir el Estado para tratar de regularlos, buscando maximizar el beneficio total.
De manera que en tales casos la política de gobierno puede remediar los fallos de mercado e incrementar el bienestar. Esos fallos de mercado justamente serán revelados, solucionados o regulados por el gobierno. Entonces podemos observar aquí que un fallo de mercado es una consecuencia negativa de su funcionamiento y se produce cuando éste no es eficiente en la asignación de los recursos disponibles. Como hemos visto, son los 5 principales fallos de mercado que el Estado intenta solucionar: la inestabilidad de los ciclos económicos; 2, la existencia de los bienes públicos; 3, las externalidades; 4, la competencia imperfecta; y 5, la distribución desigual de la renta. Muchas gracias, hemos terminado nuestra sesión de clase, tenemos la práctica calificada número 13.